tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este subpodcast, temas que a nadie le importan, en donde precisamente vamos a estar platicando de temas que a nadie le importan. Me encuentro como siempre con mi amigo, mi compañero, mi bro del alma, Nacho Martínez. ¿Cómo estás? Chido, chido. Bien, contento. Ay, descansado. Bueno, no, en realidad no. En realidad tengo mucha flojera, pero... todo. O sea, no de grabar, sino Ajá, de... en general. Ajá, exactamente. Pero un saludo a todos. ¿Y tú cómo andas? Bien, pues decepcionado por el partido, güey. Ya ves que Jugaron bien. perdió. Ay, pedo. Pues sí, güey, pero a lo mejor, el resultado es lo que decepciona. Creo que sí jugaron bien. No lo vi, bueno, yo te comenté que no lo vi así del todo, pero es que fue un partido bastante reñido. Ujú. Un fin Nada de más que, semana pues bueno, interesante, güey. La pelea de sí, Logan Paul con Mayweather. las elecciones, bueno, las Las, el- votaciones. las elecciones. Ese, fíjate que es un tema que no quisiera tocar ahorita, porque es un tema complicado en cuestión de un chingo de cosas, güey. Hay un chingo de ramificaciones que se vienen por eso, ¿no? Claro, no, yo lo decía por interesante, ¿no? Porque como Sí, tú sí, dices, sucedieron varias cosas y, claro. bueno, de hecho ya ves que la semana pasada te comenté igual, bueno, todo, no todos los sucesos, sino lo que sucedió acá ay, no sé si se le llama Palacio de Gobierno, creo que no, pero Sí, el que sí, en está el en, Palacio ¿sí de es Palacio de Gobierno, pero es Gobierno? el Palacio Gubernamental Estatal. Ajá, bueno, de acá de Ajá. Hidalgo, ¿no? Sí. Y que ya ves que mataron a uno de los manifestantes, que Ujú, yo supongo que son agricultores. es Bueno, si eran agricultores, del municipio de El Salvador. ya, que también hicieron una marcha Sí, desde El Salvador hasta acá Pachuca. que no está tan lejos, creo, además. No, está mucho antes. Bueno, es que está casi a la altura de Actopan. Ujú. Pero bueno, Entonces, pues sí, desafortunadamente, a veces las personas, pues es que, pues así sucede. Ahora, yo tengo algo que estuve pensando y que hoy vi no tweets, bueno, también vi tweets, pero también ajá, vi unos posts en Instagram. Hace 8 días, bueno, cuando ganó el Cruz Azul, la gente fue a festejar al Ángel ajá, sí, sí, y sí. pintaron y rayaron y rompieron. Sí. Y ningún periódico la hizo de pedo. Yo no vi ningún pinche encabezado amarillista de manifestación del Cruz Azul deja destrozos. Sí, no, para nada. O sea, bueno, lo dices comparándolo, por ejemplo, con lo que se criticó de las Con las feministas, marchas ¿no? feministas específicamente. O Sí, sí, sea, sí. a México no le importa que se rompan o que se pinten sus monumentos. Le importa que lo hagan las mujeres. ¿O qué pedo? Eso me enoja a Pues mí. quién sabe, güey. Sí, sí, sí. O sea, mira, yo no me voy a poner sobre ningún punto, pero sí, o sea, la verdad pareciera que favorecen el comportamiento de aficionados de un club de fútbol que realmente, o sea, es un club de fútbol por una, digo, a comparación de lo que hicieron las feministas, pues para exigir sus derechos, ¿no? No sé, está raro, pero por otra No, parte, pues es no, que es raro, México, no. güey, o Está sea, claro, güey. Está claro cuál es la pues doble sí. moral y que seguimos siendo un pinche país machista. Con todo respeto, seguimos siendo un país machista, tanto institucionalmente como dentro de la sociedad. Es que Porque no, yo no no, no. escuché mexicanos, ¿cómo se dice? Alzando la voz. Bueno, obviamente sí hubo, porque por algo lo vi, pero no fueron mayoría. O sea, las personas, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero yo tengo varios conocidos agregados en Facebook que critican tanto a Morena, o bueno, les dicen chairos, Ujú, y critican a las feministas llamándolas feminazis. sí. Y haciéndola de pedo, no, que no sé qué, que esas no son las formas. Y ahorita con lo que pasó la semana pasada, también fueron destrozos, también rayaron y todo. Y dejaron basura, hicieron un chingo de cosas. Y Sí, bueno, es no que, se pronunciaron al respecto. Entonces, bueno, pero es que yo no le echaría la culpa a la gente en específico, sino a los medios. O sea, realmente los medios son al fin y al cabo los que están manejando toda la información y los que, como dicen, tienen una agenda, ¿me explico? no, yo entiendo Entonces, lo de la o sea, agenda, hay pero gente, también es que uno es que es como diferente. individuo. Sí, no, a lo que voy es lo siguiente. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero yo te lo he dicho, o sea, ya para mí
el fútbol mexicano ya no es tan entretenido, ya no es importante para mí, ¿no? Entonces a mí realmente no me importó Claro, si porque ganó el el Cruz Monterrey Azul o siempre no. pierde. ¿Cómo? Sí, no, Perdón, no está te bien. escuché. ¿De qué decías? No, No, sí, la neta sí, o sea, tienes razón, no te voy a no, discutir ese absolutamente era nada. broma, era No, yo lo broma. sé. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, compa? No, a lo que voy es que el movimiento feminista fue algo que involucró, o sea, que tenía que involucrar a todo el país, ¿no? Y el fútbol no. Eso es a lo que voy, que es un sector pequeño y que a lo mejor los círculos de esas personas que les gusta el fútbol y que son aficionados del Cruz Azul fueron los que se enteraron, ¿no? Y a Claro lo que mejor no. algunos... Fueron Es que portadas. Salieron portadas en todos los periódicos de las personas en el Ángel de la Independencia celebrando y se veían los rayones al monumento. Sí, pero a lo que voy es que no se criticó esa parte. Entonces, mira, hay gente que nada más se dedica a hablar cuando las noticias amarillistas destacan ese tipo de situaciones, ¿no? Como cuando las feministas rayaron y destrozaron, pues no sé, construcciones civiles o de gobierno, estatuas, monumentos, etcétera, etcétera. Pero como, bueno, alto aquí, nada más para dejar claro, no estoy yo justificando el comportamiento de los aficionados del Cruz Azul, ni estoy diciendo que no apoyo el movimiento feminista. La verdad es que, como tú dices, o sea, sí se ve clara pues no sé cómo decirlo, a lo mejor la tensión La postura. o la postura que se tiene conforme a ese movimiento, ¿no? O sea, que sí, como dices, se ve que seguimos en una cultura pues bastante machista. Y digo, yo no, como tú dijiste, no vamos a hablar de política, nada No, más. no, no. O sea, yo creo que viene esa mentalidad y ese ejemplo pues, de arriba, ¿no? O sea, en este caso, De todos, güey. Sí, se repito, ha pasado de madre. Ha dicho sí. cosas que sí, yo lo Es que ya no lo acepto. quiero decir, güey, ya ni lo quiero mencionar No, porque no, será no. este güey va otra Es vez que es con lo lo que te pesado. digo. O sea, no es que yo sea, no es que yo lo apoye. Y creo que ese ha sido siempre lo que hemos hablado y hasta lo hemos hablado fuera del podcast. No se trata de que yo lo apoye o no lo apoye. Mi pedo con todo este desmadre, o sea, de ir en contra de Andrés Manuel, es que así como la gente ahorita se pone bien rabiosa, bien enojada de ir en contra de él, pues que sean parejos. O sea, por ejemplo, Chumel Ujú, siempre ha sido parejo, o es lo que yo considero. ujú, Ahorita le tira al presidente, pero también le tiró al pasado, ujú, y así. Entonces, es congruente. ¿Me explico? claro. Las personas que ahorita atacan a Andrés Manuel no atacaron la subida de la gasolina, la subida de impuestos del IVA y de todas las cosas que hicieron los presidentes pasados. Entonces, eso es digamos, lo que a mí no me cuadra, porque a mí se me hace incongruencia. Nada más. Es lo único. O sea, entiendo, ya O no sea, vamos no te vamos a refieres del público en enfrascarnos. general. Sí, no específicamente de ti, sino de todos. O sea, ahorita todos atacan y si digo, No, yo es que sé. eres incongruente porque, ¿por qué no te quejas? ¿Por qué no levantaste la voz cuando también nos cogieron y nos aumentaron el IVA, cuando nos aumentaron el ISR, que te afecta directamente a ti porque te lo están quitando de tu sueldo, güey? Sí. O sea, se fue un cambio que se notó. ¿Por qué no levantaste la voz en ese momento cuando te afectó directamente y ahorita se quieren creer derechistas y dices, o que se quieren creer pseudo capitalistas y dices, ¿el capitalismo es bueno? No lo sé. O sea, ese es todo el meollo. Ya no vamos a entrar más al tema, pero ese es mi problema con las demás personas que lo atacan. No es que yo lo defienda, sino es Claro. de yo no ataqué, pero siempre hablamos del presidente anterior Ujú. y podemos hablar de y te puedo decir, sí, güey, le está cagando. Pero yo no puedo enfrascarme en una pelea con alguien, no contigo, sino con otra persona que, que en el sexenio pasado estaba así cruzadito de manos mientras nos le estaban dejando ir bien cabrón. Bueno, pero es que yo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, no creo que sea incongruente porque creo que incongruencia es cuando eh, dices o haces algo de acuerdo a una opinión que estás diciendo en el momento o en el pasado, ¿me explico? Es que esa es la incongruencia. Porque se supone que se están quejando de algo que nos está afectando como mexicanos o Sí. algo que está afectando al país. Pero nada más se quejan ahorita. Llevan años habiendo situaciones que nos han afectado al país y que no han dicho nada. Por eso digo que es incongruencia. Porque nos afectó el IVA, nos afectó el aumento el aumento de la gasolina no es algo nuevo de Andrés Manuel.
Sí, o sea, Se lo que creó tú dices antes. que es incongruencia porque antes no hicieron absolutamente nada. No, no, no. Digo, No es que digo sí que hubo, sí, hicieran. sí hubo movimientos, o sea, No, no digo que hicieran. No estoy diciendo que digan. Porque la mayoría de las personas sigue sin hacer nada. Pero se la es que, pasan quejándose. claro, pero es que también, ¿qué haces, güey? No, no, no. Mi punto es eso. Mi punto es, estás maulle y maulle y ladre y ladre y dice y dice. Ahorita. O sea, no vas a hacer nada porque ya sé que no vas a hacer nada. Porque las personas, la gran mayoría, así son. No hacemos nada. Nada más nos Sí. quejamos. No, pero a lo que voy es, por ejemplo, tú me lo dijiste, ¿no? O sea, el problema es que, como por ejemplo ahorita las elecciones, ¿no? Tú votas y votas por el que tú crees que, aunque no sepas ni siquiera si tiene una coalición con otro partido o cuáles son sus propuestas, porque realmente es así. Toda la gente vota o votamos sin conocer o sin interesarnos realmente cuáles son las propuestas. Y es por eso que terminamos eligiendo, pues a lo mejor a los más tontos, ¿no? O tondejos, no sé. Pero Es que no hay para dónde ir, güey. pero es que es a lo que voy. O sea, tú la otra vez me decías, es que a ver, ¿qué vas a hacer cuando pues ya estén arriba? Sí, O no, sea, ya, no ya puedes no. hacer absolutamente nada, ¿me explico? Yo entiendo ese punto. Si nosotros quisiéramos realizar un golpe de Estado, no podríamos porque la institución o, es que no sé si llamarlo institución, pero bueno, los militares son los únicos que podrían El poder pues, judicial. realizar, pues sí, realizar ese golpe para quitar pues al señor Sí, no, no, presidente, no, ¿no? no se O a llama golpe de cualquiera, ¿no? Estado. O sea, No se llamaría golpe de Estado si lo hace el pueblo, se llamaría revolución. exactamente. Pero no se Entonces trata digo, de también eso. para que, No, no, no me refiero a eso. No me refiero a, o sea, tenemos la obligación de ejercer nuestro derecho al voto, ajá, es decir, de votar. Esa es una responsabilidad ciudadana. sí. Y yo estoy de acuerdo. Puedes votar por quien quieras, por quien tú creas que es el mejor candidato y ya. Yo respeto. El simple hecho de que vayas y votes ya es algo que se respeta y dices, qué bueno que estás ejerciéndolo. Ujú. El punto es que te quejes, o sea, nada más que en este sexenio muchas personas que antes no se quejaban ya empezaron a quejarse y se quejan sin fundamentos y nada más se están quejando hablando, por ejemplo, cuando empezaron a decir, es que México se va a convertir en Venezuela. ¿Por qué? Y no te dan pruebas. Es que está subiendo la gasolina. Ah, y en el sexenio pasado no subía. No, pero, es que está subiendo el dólar contra el peso. ¿Sabes en cuánto está ahorita? Está en menos de 20. Te aviso. O sea, el viernes cerró en 20, en 19.92. Entonces, lo está manteniendo a como lo dejó el presidente anterior. No sé si sabías. O sea, entonces es eso. O sea, no están checando las cosas y nada más están quejándose de cosas que no están pasando o que no están enterados o que ni siquiera se informan bien, pero nada más por querer quejarse. Y en sexenios anteriores no se han quejado, como si las cosas hubieran estado mejor en sexenios pasados. Y yo no estoy diciendo que estén mejor ni peor. Es que si te vas a quejar, sé congruente contigo. Si te vas a quejar porque no te gusta que Morena que esté Andrés Manuel, porque no te gusta él como presidente por razones totalmente pendejas, lo entiendo. Entiendo, si eres priista, entiendo que ataques totalmente a Morena, te entiendo totalmente. Sí, de cualquier otro partido político. Ujú. Pero si eres una persona que no tiene ni puta idea de política y nada más estás abriendo el hocico porque crees que nos está yendo mal, porque no tienes fundamentos, no has investigado, yo no estoy diciendo que nos esté yendo bien. Igual y sí nos está yendo mal. Y hay Pero personas que bueno, van a decirlo. claro, a ver, nada más tantito pausa ahí. Por ejemplo, ahí me estás hablando de las personas que critican a López Obrador, ¿no? Eh, ¿Qué hay del otro porcentaje que apoya a capa y espada a López Obrador? O digo, a pesar pues Pues obviamente no existe ningún presidente, al menos de México, que no haya cometido errores. Sí, no, te voy a Ya decir una cosa. sea. Me pasa como con el América. Tú sabes que yo soy americanista. No, esto ya valió. Pero tú sabes que yo soy burlón y no ando agarrándome a madrazos porque perdió el América, porque ganó el América. O sea, me cago de la risa y nos atacamos y me burlo y ódiame más y la chingada y hasta ahí, ¿no? O sea, es así, es fútbol al final de cuentas. Claro. Pero me cagan los fanáticos, güey. Y es lo que digo. Pinches americanistas aferrados, güey, son los que nos dan mala reputación a los que nos gusta el fútbol y a los que les vamos a la América. Por culpa de esas personas que, pues sí,
O sea, que se madrean con otras personas, o los que asaltan autobuses con la playera de la América puesta, pues nos dan mala reputación a los demás y dicen, no, pues Sí, los de la güey. América son unos pinches rateros, güey. Y pues ni pedo, güey. Y es lo mismo que pasa con los pinches chairos, güey. Es así de, güey, o sea, güey, ¿cómo te defiendo, güey? Si este güey está diciendo pendejadas y lo sigues apoyando, güey. O sea, no mames, güey. Sí, sí, sí. O sea, también, o sea, güey, o sea, no es el Mesías, güey. O sea, es un presidente, güey. Queremos que le vaya bien a México y vamos a esperarnos. Una cosa es lo que haga y una cosa es lo que diga, que dicen chingo de pendejadas, y otra cosa es lo que haga. Y es lo mismo que yo decía con Peña Nieto. Entonces decían, es que es bien cagado. Y yo, espérense, güey, que ese güey trae una agenda atrás, que nos está haciendo un pinche stand-up comedy mega cabrón, güey. Mamón, güey. 6 años de stand-up comedy, güey. Y por detrás chingándonos, güey. Entonces, no te fijes en lo que dicen, fíjate en lo que hacen, güey. Ese es el punto, güey. No me acuerdo qué comediante decía que, creo que fue Richie Farrell, que decía que Peña Nieto estaba. No sé si fue él o fue precisamente Chumel Torres, porque ya ves que también hace sus shows de stand-up. Ujú. Y que decía que Peña Nieto, te repito, no sé si es Ricardo Farrell o es Chumel Torres, que Ajá. decía que admiraba a Peña Nieto porque todos los días estaba así como pensando, ¿y qué les voy a decir, no? Ahora para hacerlos cagar de risa. Digo, que A obviamente huevo. era broma, pero pues parecía, ¿no? Parecía que ya las traía, güey. Entonces, digo, Igual y hasta sí las traía, güey. Y es lo que te digo, igual y hasta su agenda era distraer al pueblo mientras nos le están metiendo. Por ejemplo, hoy yo siempre he dicho, ¿por qué ponen una final a las 8 de la noche, que es cuando se cierran casillas, cuando van a empezar los conteos? Es un distractor. Y sí, sí. sí vi la final. Y sí, sí, güey. No, sí, 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 Pero igual. también cuando Peña Nieto, cuando hacía lo mismo el sexenio pasado, yo decía lo mismo. O sea, Sí. eso es a lo que me refiero. Me dijeron, fuiste a votar. Miren, no, me pueden criticar, pero también soy congruente. Si no salgo a cotorrear con mis amigos, si no salgo a hacer otras cosas, pues no voy a salir a votar. Ujú. Ujú. Eso es lo No, que yo está bien. siempre he dicho. O sea, la congruencia. Ese es todo el meollo del asunto. Claro, sí, sí lo entiendo. No sé. Obviamente sabe el público conocedor que nos ha escuchado durante estos ya 40 episodios, este es el 41, pues la postura que tenemos ambos, ¿no? Yo, por Sí. ejemplo, no te voy a decir que soy de las personas que se la pasa investigando en cuestión de política, porque tampoco no es un tema que me fascine del todo, o sea, pues a lo mejor por la forma en la que crecí, que mi papá, por ejemplo, es licenciado, es abogado, ¿no? Tengo otro tío que también es abogado en fin, mi hermano es abogado, ¿no? Entonces, a mí tú sabes perfectamente que me gustan más temas como, por ejemplo, de tecnología, física, etcétera, etcétera. Y Sí. tampoco no soy así uy, que estoy investigando a cada rato, ¿no? Pero a lo que voy es, por ejemplo, digo, nada más como comentario de lo que me decías hace rato, y es que todo esto es bien, yo no voy a decir que es la verdad, porque lo hemos repetido también muchísimas veces, los medios a veces manipulan la información de acuerdo a una agenda que traen o de acuerdo a intereses que tienen. Porque, por ejemplo, ¿no? Ahora sucedió que Estados Unidos, por ejemplo, estaba apoyando como, no partidos políticos, pero sí a movimientos que van en contra de López Obrador, ¿no? Y bueno, se supone que la Casa Blanca dijo que iba a seguir apoyando ese tipo de movimientos, pues porque obviamente no tienen una buena relación con López Obrador. Pero No, yo creo también que por lo sí, mismo, güey. escucha. Ajá. eh, Mira, te voy a decir por qué no y voy a seguir ya después, ahorita o si quieres me contestas, no sé. Ok, ok. Pero de principio López Obrador apoyaba a Donald Trump. Sí, claro. Tan era así que cuando Biden quedó como presidente, normalmente los presidentes mexicanos, en cuanto queda electo el presidente de Estados Unidos, luego va la felicitación. ¿Por qué? Pues porque somos como los gatos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Digo, de forma a Muy lo mejor literal. No, literal no, peyorativa. pero sí muy, No, muy no real. literal, ¿no? Pero sí, sí es bastante apegado a la realidad. Entonces, Ujú. bueno, cuando quedó Biden, López Obrador no lo felicitó hasta como 2 semanas después. O sea, como no reconociéndolo. Digo, No creo que haya no estoy sido diciendo eso, güey. que no lo reconociera, pero hasta después se dio la comunicación y como que no han tenido
los mejores tratos o, digo, verbales o a lo mejor de comunicación entre los dos. Y por eso, más que nada, ha venido esta Kamala Harris, sí, Kamala Harris, a hablar con Con Ebrard. pues, con Ebrard, ¿no? Porque, pues, nuestro presidente, pues, no habla absolutamente nada de inglés. Es que esa es la Entonces, situación. Yo más bien creo que hay un pedo ahí muy de humanos. De Biden va a decir, o sea, este vato apoyó abiertamente a Trump sí, y como, o sea, políticamente hablando, pues tengo que tener relación con él. Pero sí. ya de entrada no me cae bien. Ese es a lo que voy. O O sea, por sea, eso digo no, que no, hay no, como que Biden, Biden, roces. Biden, Sí, Biden sí, es sí, así sí. de. Y Andrés Manuel es así de puta, la cagué, güey. Yo pensé que iba a ganar Trump, güey. No No creo, mames. güey. Es tan terco, güey, que yo creo que, o sea, No, no se yo creo que arrepintió por del todo, fuera güey. se muestra así muy así porque así tiene que ser. O sea, es que Sí, sí, sí. todos los presidentes son personajes, güey. Al final de Sí, cuentas, todos han claro. sido un personaje. Hemos tenido a este Don Cantinas, al licenciado Don Cantinas. Hemos tenido al ranchero chido, güey. Hemos tenido Al ranchero chido. a nuestro comediante, güey. Entonces, Sí, y güey. ahorita tenemos al viejito terco, güey. El cabecita de Al algodón, güey, como cabecita le de dicen algodón, por sí, ahí. güey. Y por ejemplo, así podemos hablar, y yo te he dicho, es que yo sí acepto que dice pura pendejada, pero también te puedo decir, no podemos juzgarlo porque todavía no acaba el sexenio. Ese Sí, es el punto. claro, pero es que Y es lo que te decía la otra vez. O sea, imagínate que hay procesos, obviamente, que son muy, muy, ay, ¿cómo decirlo? Que son muy obvios. sí, pero es, Entonces, pero ese es mi punto, porque, mira, por ejemplo, es a lo que iba hace rato, perdón. eh, salieron, no me acuerdo si lo escuché o lo vi en Carlos Loret de Mola, ya ves que tiene bueno, mudó su programa a YouTube y y bueno, tiene varios reportajes, entonces, según esto estaba, te repito, no sé si lo escuché con Carlos Loret de Mola, pero no me acuerdo si el New York Post o no sé, la revista que dijo que era el otro. falso Mesías. No, 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 no. No, esa fue Forbes, ¿no? Ujú. No, no me acuerdo. No. Ya ni me acuerdo, güey. Bueno, el caso, güey, es que fue un medio estadounidense. No, es que te digo, no me acuerdo si fue The New York Post o The Washington Post, pero decía que AMLO tiene como muchas similitudes con lo que hizo Maduro en su tiempo y con lo que hace ahora. Ahora, yo no estoy justificando que con eso nos vamos a convertir en Venezuela, porque para que lleguemos a ese punto todavía falta muchísimo. O sea, de plano López Obrador tendría que reformar la constitución y quedarse por muchísimo más tiempo para hacerlo todo lo que él quiera hacer, ¿no? Pero yo, por ejemplo, es a lo que voy. O sea, intento sí de cierta forma informarme qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los proyectos principales No, de no, López Obrador. además, no, espera, espera. Además, en el caso de Maduro, viene de más atrás. O sea, tienes que irte a la parte de quién estuvo atrás de Maduro, antes de Maduro. Claro. Pero a O lo que sea, voy es que Hugo es la Chávez. parte del discurso, güey. No, O yo sea, entiendo, pero es que tienes que ver toda la historia. Ese es mi punto. Hugo Chávez entró como ahí fue un golpe de Estado. Él es ujú, militar. sí, Hugo sí, Chávez sí, era sí. militar. Entonces, de ahí viene toda esa situación derivada. Es por Claro. eso que sí son circunstancias muchísimo muy distintas. Yo entiendo que parezca y el discurso, pero también como dicen, eh, Trump te manejaba un discurso muy patriótico. Ajá, sí. Sí, era de apoyar Pero. al gringo, de siempre vamos a hacer América grande de nuevo. Ese era su eslogan. O sea, sí, no, güey. O sea, sí, pero era como. No, 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 Lo era de voy decía a apoyar a los abiertamente es gringos, pasando por encima de. por encima de los demás que no sean Sí, por gringos. eso. Sí, Por sí, sí. eso. Y ahora y es lo mismo que está haciendo Andrés Manuel. Yo lo compararía más a Trump con un discurso patriótico de la clase baja, porque es lo mismo que hizo Trump, apoyarse de los, no sé, no quiero sonar racista, pero no sé cómo se les llama a las personas de la clase baja gringa, los que les dicen los famosos rednecks. No, Ese ni idea. era, ese era quien apoyaba a Trump. Trump se ganó los votos de los rednecks. Mira, Y es lo yo mismo creo, que hizo Andrés sinceramente. Manuel. A Yo te voy a ganarse decir una cosa, güey. ganarse el. Yo no compararía a Andrés Manuel con ninguna otra persona, güey, porque yo no conozco mucho de política en primera. En segunda, pues no me voy a poner a compararlo con Donald Trump ni con nadie de Estados Unidos, porque Estados Unidos es completamente otro país, güey, No, pero muy date diferente de cuenta de México, esto. güey. Todos se quejan de las energías verdes, de que Andrés Manuel no las apoyó. ¿Quién tampoco las apoyó?
Sí, Donald. Sí, güey, pero es que no te puedes nada más basar por. O No, sea, no, no. No estoy diciendo que sea es como el igual. No, reportaje no que estoy yo vi, diciendo que güey. sea igual. Pero es que a lo que me refiero es que tú dijiste que un artículo salió que su discurso es similar al de Maduro. Sí, pero a lo que voy es que te pasan, o sea, te pasan como, digo, obviamente videos, imágenes Claro, y claro. parte de su discurso en donde nada más cambian las palabras, pero el discurso, el contexto es lo mismo. O sea, Por eso. lo Y que estaba lo haciendo que yo Maduro en digo, ese momento o ahorita y lo que está haciendo este y lo López que yo Obrador y digo cómo es que llegaron, ¿me yo explico? Eso es a lo entiendo. que voy. Y lo que yo digo es que para mí, su discurso se parece más a lo que hizo Trump. Claro, no, a lo mejor y es una conjunción de ambas cosas o de mucho más personajes, Sí, ¿no? O sí. sea, No, no, como o sea, también a lo digamos mejor comparando. Yo no estoy diciendo que Benito sea igual que Juárez. Trump ni que sea igual que Maduro. O sea, me refiero a que en esa parte se me hicieron un poco similares. Obviamente, Trump, nosotros porque es tanto la manera en cómo vemos a los gringos de una manera muy específica que no lo Ujú. podemos ver reflejado en nosotros. Claro. Andrés Pues quién Manuel sabe, güey. mueve a las masas de la clase baja, clase media y Que es clase baja, bastante. cosa que hizo Trump. Es así de, yo gané gracias a los de abajo, entonces yo voy a apoyar a los de abajo, no a los de arriba. Porque los de arriba y están bien. Entonces yo me voy a ganar el aprecio de los de abajo para conseguirlo. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. Vamos a No, ver, al fin y al cabo es una estrategia. vamos a ver resultados de qué se está pasando, porque muchos dicen es que la refinería que se compró sí y no. No sabemos. ¿Por qué? Porque ¿qué es mejor? Tener una que esté endeudada, que cueste un chingo, o seguir comprando petróleo que era nuestro. Pues es que, por ejemplo, No nos vamos a esta poder cambiar ahorita refinería, luego, güey, luego a la verde. de John Deere Park, Ujú. Deere Park, no recuerdo cómo se llama exactamente, se supone que trae una deuda. No, por O eso sea, te dije, por México eso. ya tenía el ¿Qué es? 50% de esa refinería. Pero Lo único qué es que hizo fue mejor? comprar el otro 50%. Sí, sí, sí. De hecho, los analistas y especialistas dicen que es muchísimo mejor negocio que lo que está haciendo en Boca. Me explico porque se supone que está generando más, o creo que por la misma cantidad de barriles que está generando la refinería que acaban de comprar, a comparación de Boca de Río, que va a generar absolutamente lo mismo, pero que va a costar, según, a mí no me consta, pero según que va a costar 14 veces más de Ujú. lo que costó bueno, Pero en es construir que es lo que te digo. la refinería de Deer Park. Se quejan de eso. Se quejan de eso. Pero nadie la hizo tanto de pedo por una barda de no sé cuántos millones que construyó Calderón, güey. Una pinche barda, güey. Una barda. Ni siquiera fue una refinería. Ujú. Fue una puta barda y no hizo más. Entonces dices, por esa lana que se gastó este cabrón del Calderón en una barda, él se va, Andrés Manuel se va a gastar el doble, el triple, pero ya es una refinería que ya está ahí. Dices, bueno, ¿qué prefieres, güey? Mira, yo no te O voy a por decir que no, ejemplo, güey, un pero monumento, la pinche estela de luz, ¿cuánto costó y para qué sirve, güey? sí, sí, sí. Mi punto es, güey, lo que te decía la otra vez, o sea, no porque a lo mejor hayas cambiado ya tu discurso, no quiere decir que no tienes derecho a opinar. O sea, tienes derecho a opinar siempre y cuando estés informado de la situación y Ese es mi tengas punto. argumentos inteligentes. Pero espera, también voy a eso, güey, que no es solamente desacreditarlo nada más porque a lo mejor tú ves que a lo mejor perdón por ser redundante, que el presidente está haciendo unas cosas bien y que otras cosas las está haciendo mal. Me explico, como tú dijiste, al fin y al cabo lo vamos a juzgar en 6 años, ¿no? Ajá, no, yo El entiendo, problema, el todos problema, podemos criticarlo. el problema es que si nos quedamos en esa posición, güey, es como, para mí, es como seguir permitiendo decir, ¿sabes qué? Cágala lo que quieras durante esos 6 años y ya cuando termine su sexenio te vamos a calificar y No, ya nos no, no, vamos a no. enojar contigo. Es como de, No, ese no es mi punto. Tienen derecho, todos tenemos derecho a quejarnos, sí. Mi problema es con la congruencia, eso es lo que te digo, es así de, este güey está construyendo un aeropuerto en otro lado que dicen que va a salir carísimo y que no sé qué. El otro aeropuerto ya llevaba un putamadral gastado y no se había hecho nada tampoco, güey. Entonces así como que, ¿por qué no te quejas de toda la lana que ya se había perdido ahí? ¿Por qué hasta ahorita, güey? Y es así de, es que compró una refinería que está endeudada. Güey, ¿y por qué no le hiciste así de pedo como le estás haciendo ahorita? Por una barda, que fue una puta barda. Es una pinche barda, güey. Ese es mi punto, ese coherencia, güey. ¿Por qué hasta ahorita ya fue la gota que derramó el vaso? ¿Me explico? Es así de, o sea, por lo menos este güey compró una refinería culera.
endeudada. Pero es una refinería, no compró una barda, güey. Porque al final la refinería va a dar resultados. Poquitos, muchos, pero va a dar. ¿Qué resultados va a dar la barda, güey? La lana ahí se quedó. Sí. Ese es mi punto. Es así de, ok, ¿qué prefieres? ¿Una barda o una refinería que esté endeudada? Pues no prefieres ninguna, pero de las dos, ¿con cuál te vas? Ese es mi punto. O sea, ¿qué prefieres? Un aeropuerto que ya estaba endeudado. No, ese es mi punto. O sea, nada más son comparaciones de que dicen, es que se fue a construir otro que va a salir el triple de caro. Güey, hay una puta estela de luz, una pinche torre que no sirve para ni madres, que costó no sé cuántos millones, que el presupuesto se rebasó 10 veces, güey. Es que sí, mira, no vamos a tocar mucho este tema, güey, porque como dijiste al principio, nos va a llevar horas y horas. Ya nos echamos todo el pinche episodio hablando de esto, güey. Pero ¿Neta? ha sido divertido. Sí. No, bueno, es que a lo que yo iba, güey, es que, por ejemplo, en lo que tú me dijiste, ¿qué prefieres si la refinería con una deuda o una barda? Por eso te digo, hay que checar números, ¿no? Porque mientras la barda no te va a generar, pues, más deuda de lo que, pues, ya lo compraste, la refinería sí. ¿Me explico? Pero la refinería va a yo no lo estoy criticando, sí, obviamente, pero parte de esa ganancia la tienes que ocupar. O sea, al fin y al cabo, no estás ocupando el 100% de lo que estás generando con la refinería. Y otra cosa, güey, otra cosa. El petróleo, yo no sé, pero para mí es un negocio, güey, de 20 años, güey. 20 años que, pues, a lo mejor pudo haber restado, güey, pues mejor pero invirtiendo en tecnología de energía renovable. Yo entiendo Ese es mi punto. Entiendo tu punto, pero no es algo que se puede hacer ahorita. Y es lo mismo que hablábamos con el respecto ¿Pero por qué no, güey? Porque es lo mismo que hablamos con respecto a la educación. Un presidente jamás va a invertir a largo plazo. Ya lo hablamos. Un presidente jamás va a invertir a largo plazo porque los resultados no se van a ver. Porque pero es que si inviertes en educación ahorita, el presidente dentro de 30 años va a ser el que se va a colgar la medallita. Si inviertes pero en ¿cómo no está verde, invirtiendo a largo plazo, güey? Porque en primera, la refinería es algo a largo plazo. Yo no estoy diciendo que sea bueno. Dos Bocas es a largo plazo. No, espera, yo no estoy diciendo que sea bueno. Pero es que ¿en dónde queda entonces el punto de largo plazo, güey? Porque en México, en Oaxaca, güey. Porque en ese momento, ahorita la compra ya va a empezar a generar desde ahorita. Pero es que, mira, para mí, güey, sinceramente, es justificar a los sonso, güey. Te voy a explicar por qué. Claro que sí, güey, espérate. Hay parques solares, güey, aquí en México, güey, y hay parques eólicos importantísimos en Oaxaca, güey. Sí. México es potencia, güey, en cuanto a energía eólica. Pero tienes que verlo. Y muchos de los parques, güey. Pero tienes que verlo como Oaxaca, gobernante. No lo veas como. Tú sabes que yo soy ecologista. Y a mí me daría muchísimo gusto que nos cambiáramos a energías renovables. Pero tú tienes que verlo como presidente, güey. Ahorita. No lo va a ver. Desafortunadamente, pero es que tienes que ver por qué toman esa clase de decisiones. No por las decisiones que tú quieras, sino por las decisiones que dejen más dinero ahorita. Y ahorita el petróleo sigue siendo la cosa que deja más lana. Ahorita. Cuando se equilibre la balanza, entonces ya la gente va a empezar a pensar más en la parte ecológica. Porque ahorita sigue siendo muy caro para muchas personas. Claro, es por eso. Entonces, bien. El gobierno, el presidente. Bien. Y te apuesto que el siguiente presidente va a seguir comprando petróleo. Sí, escúchame. Porque así va a ser. Es que no se trata de lo que queramos. No, sí se trata de eso. Claro no como individuos, como sociedad, güey. Por eso. Pero no vamos, es que sí, ¿qué prefieres? ¿Prefieres una sociedad verde? Yo quiero una sociedad verde. Pero necesitamos dinero. Sí, para hacer cosas. Me escucha. A ver, si yo me pongo a ver las cosas como la vería un diputado, un senador, un gobernador o el mismísimo presidente, pues entonces obviamente empezaría a justificar por qué está haciendo las cosas. Pero no se trata de eso. O sea, yo lo veo como ciudadano. Sí. O sea, yo lo veo como habitante de México o como mexicano. Ese es a lo que voy. A mí no me interesan las intenciones o el porqué del presidente. ¿Cuánto tiempo se va a seguir utilizando la gasolina en México? Pues unos 30 años, 40. ¿Tú crees que en 40 años ya no va a haber gasolina? Ya no se va a necesitar la gasolina en México. ¿Así? ¿Eso lo crees realmente? Sí. No va a haber ni un solo coche, ni un solo motor. Eso gasolina... no, es que estoy diciendo, ¿cuándo se va a dejar de utilizar la gasolina en México? Pues mira, yo te dije 40 años, güey. O sea, si tú me empiezas a preguntar, güey. En primera, yo no soy analista. No. Te estoy diciendo cuándo crees. No vamos a decir si tienes razón o no. Tú crees fervientemente que en 40 años
¿Ya no se va a necesitar la gasolina en México? No, es que tú me dijiste cuánto, o sea, Fue lo cuánto que tiempo dije. va a ser negocio, güey. No, no dije eso. Mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo crees que se va a necesitar la gasolina en México? Esa fue mi pregunta. Y te dijiste 30 años. Yo no dije Pero, negocio. Dije, ok, ¿cuánto tiempo crees que se va a necesitar la gasolina en México? pues en todo el mundo, güey, ve, échale unos 70 años, 100 años, güey, Entonces, ¿es negocio tener una refinería por los próximos 100 años o no? ¿no? Si vas a seguir utilizando gasolina, que es un derivado del No. petróleo, A ver. Una cosa es la gasolina y otra cosa, güey, es el petróleo. ¿la gasolina no viene del petróleo? Sí, pero ¿sabes qué más viene del petróleo? Los polímeros, Pues ahí están todos el los plásticos, plástico. todas las botellas, todo lo que veas de Por plástico eso, viene es del por eso. petróleo, güey. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es que es eso. ¿Cuánto tiempo va a dejar de ser un negocio el petróleo? ¿En cuánto tiempo realmente? Sí, pero la refinería, güey. No. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Es Es que que es sí. eso. No, es que no se trata. Es que velo, es que tú lo estás viendo por la contaminación. Yo también sé, le conozco la Yo parte. no. No, güey, yo no lo estoy Bueno, viendo por la por la parte contaminación, del güey. negocio. A ¿Tú ver, tú crees me que en dijiste la cuánto gasolina. tiempo? A ver, pues la gasolina se va a utilizar un chingo de tiempo. Mira, me voy a callar, güey, hasta que me dejes hablar, güey. No, porque no me dejas es que hablar. tu respuesta, es que te estás yendo. Mi pregunta fue fácil, fue directa. ¿Cuántos años crees que va a seguir, que México ya no va a usar gasolina? Para nada. Pues ya te dije, güey. 40 años, No, 100 años, güey. 100 años. Ok. La gasolina. La pura gasolina. Ah, no, pues como 60 a lo mejor. Ok. ¿En cuánto tiempo crees que México ya no ocupe plásticos? Ah, eso sí no lo sé, güey. ¿En cuánto tiempo crees que México deje de utilizar productos derivados del petróleo? No lo sé, güey. Entonces, ¿conviene seguirlos importando o tenerlos nosotros, crearlos? Así de fácil. O sea, ¿Te refieres al importar el petróleo petróleo. o al...? Me refiero a importar el petróleo para utilizar sus derivados y utilizar el petróleo como tal, comprando una refinería, o prefieres comprar los barriles. Bueno, no Pero la no refinería comprar no el es crudo, para... porque vendemos el crudo y nos traemos el petróleo ya. Pero la refinería es para tratarlo, exactamente. O sea, Por eso, de para todas que maneras, nosotros, México tiene sus propios pozos petroleros. sí, pero O sea, realmente no México, importamos gran no. cantidad. Nosotros Exportamos, que es diferente. exportamos crudo e importamos el producto refinado Sí, y nos sale más caro claro. a que nosotros lo hiciéramos. Estoy de acuerdo. A eso me refiero. Sí, estoy de acuerdo completamente. Pero si me sigues preguntando, pues para mí no es así, güey. O sea, a lo mejor para ti sí No es es así, negocio, ¿en qué para mí sentido? no. Pues porque, o sea, tú nada más estás viendo el panorama como político, güey. Es lo que me dijiste, güey. O sea, tú lo estás viendo como qué conviene más A México, a México, güey, a corto o mediano económicamente. plazo. Pues sí, 100 eso es a años no lo que está voy. en mediano Es plazo. que mira, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, para el 2040, en 20 años, estamos hablando de 19 años aproximadamente, o ponle 20 años. Muchos países tienen la meta, incluyendo países, por ejemplo, Costa Rica, que ya es 98%, pues utiliza energías renovables para abastecerse y el 98% de su producción energética son energías renovables. Ujú. En Escocia es el mismo, bueno, me parece que para 2030 tienen la meta de ser totalmente verdes. En lo que es la Unión Europea, güey, tienen la meta, güey, a 2040, güey. Estados Unidos ya también con Biden se puso una meta para el 2040, 45, me parece. México, obviamente, pues no es el mismo caso, se está quedando atrás. El problema es que ponle que a lo mejor el petróleo lo sigan utilizando para plásticos y para, pues no sé, derivados del petróleo, ¿no? Pero también no sabemos, güey, qué procesos, por ejemplo, yo te puedo hablar del grafeno, güey, que es un material superconductor, un super resistente y tiene muchas propiedades el grafeno, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ¿por qué no utilizamos el grafeno a pesar de que es un supermaterial? Pues porque los procesos de manufactura no permiten que el grafeno se pueda utilizar a nivel comercial. Entonces yo no sé qué va a pasar de aquí a 15 años porque el desarrollo tecnológico no está disminuyendo, al contrario, o sea, se mantiene en una pendiente creciente. Y te repito, yo no sé si en 15, 10 años o 20 años a lo mejor estemos utilizando otros orígenes de otros minerales o de otros, no sé,
de otras cosas para crear, por ejemplo, botellas de plástico, o ya no van a ser de plástico, no lo sé, a lo mejor de grafeno, lo que tú quieras y gustes. Entonces yo sinceramente, o sea, estamos hablando obviamente desde nuestra opinión y tú me puedes decir, es que si es negocio de aquí a 100 años y a lo mejor dentro de 100 años o dentro de 50 años ya nadie está utilizando el petróleo porque nos acabamos el petróleo. Pero ¿Me explico? pues fue negocio durante 50 años. Güey, es que yo no Sí, estoy en sí, contra, sí. es que yo no estoy en contra de la ecología, güey. Al contrario, tú lo sabes. Pero Es yo que no te ese no estoy es mi diciendo que estés en tema. contra. No, 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 Mi yo no te tema, estoy mi diciendo tema que es estés en contra, güey. Y es más, ni siquiera yo he hablado de como tal la contaminación o la ecología. Yo nada más tú me preguntaste, ¿qué crees que sea mejor negocio? Yo te digo, ¿sabes qué? Las energías verdes, porque no negocio. te van a quitar. No, no, Sí, no, negocio. Que dejen dinero. sí, güey, es que el petróleo te da, pero también te quita, güey. No, ¿te quita dinero? Claro, ¿Te quita más dinero de lo que te da? pues a lo mejor no, güey. Ah, ese es el punto. Pero a lo que voy es que No te metas el en la parte dinero que te va a ecológica. quitar, No te metas en la parte ecológica. Dinero, negocio. Güey, escúchame, güey. Es diferente, güey. Es muy diferente, güey, lo que va, o sea, lo que vas a gastar en energías renovables. Al principio sí va a ser una la nota, güey, pero cuando ya tengas tú las instalaciones, o sea, no va a ser gran cosa, ¿me explico? ¿Es negocio ahorita? Ese es a lo que voy. ¿Es negocio ahorita? Para México no, por supuesto que no, güey. Entonces, Entonces, ¿qué? ¿por qué te quejas de que compro la, la refinería si sí es ¿Cuándo negocio? me quejé, güey? Pues que dices, es que tuvo que haber hecho otra cosa. Dices, estábamos Ah, desde hablando mi de. punto de vista, tú estás Estamos. hablando sobre tu punto de vista, Es que yo güey. no estoy. Es que Y no. muy respetable, güey. Estamos Yo hablando espero sobre. que mi punto de vista sea lo mismo, güey, Sí es porque respetable, pues, pero es mi punto de es que vista. tú te vas. Es que es lo mismo. Si yo me voy de la parte. O sea, si yo me pongo en un plan ecológico, pues obviamente no me agrada, güey. Tú lo sabes. Yo trato de utilizar. Trato de no utilizar gas. De hecho, no ocupo gas. Tú lo sabes. Trato de utilizar la menor cantidad. Trato de cuidar mucho ese tipo de cosas. O sea, hablando ecológicamente, estoy totalmente de acuerdo, güey. Güey, pero nadie está diciendo que no seas ecológico, No, güey. no, no, no es por eso. Es depende de la posición desde la que te pongas, Sí, güey. está Y bien. ese es el punto. Y Estábamos yo te voy a decir hablando, una cosa. Para mí, güey, empezamos en estos hablando por una momentos, barda sí, para mí en contra una estos momentos, refinería. tú Barda estás contra justificando refinería. lo que está haciendo No, López estamos Obrador. Y hablando escucha, barda güey. contra refinería. Así empezamos. No, pero yo no estoy hablando de eso, güey. O sea, tú Eso fue empezaste a lo que hablar dije. de la barra y digo, de la pared y yo no te dije nada, güey. O sea, yo dije, Sí, güey, adelante. dijiste. Es que Güey. dijiste, la refinería va a dar más deudas a la larga que una barda que ya se perdió la lana. Y ya, fue mi único comentario, güey. Yo te pregunté por qué. Te pregunté si no era negocio o no. Y ahí empezó todo esto. A ver, pero ¿por qué volvemos si se supone que eso ya se había cerrado? Tú me preguntaste, güey, ¿crees que sea negocio lo de la refinería? Te dije, pues a lo mejor sí, güey, pero pues, para mí hubiera sido mejor que le hubieran invertido a las energías renovables, porque al fin y al cabo, ponle que dentro de 20 años o dentro de 30, 40 años, México empiece a invertir en energías renovables y otra vez, o sea, es algo van a dejar de funcionar esas refinerías, las van a abandonar porque no es como que hagan algo productivo con las instalaciones, sino que las van a abandonar y van a empezar otros proyectos o van a empezar a darle mantenimiento, por ejemplo, a los parques eólicos o actualizar a los parques eólicos de Oaxaca, lo que son los parques solares, güey, en el norte, parte del centro, etcétera, etcétera. Y es otra lana, esa es a lo que voy, o sea, Ok. para mí, desde mi punto de vista, ignorante en cuestiones financieras y políticas, para mí es mejor invertir en energías renovables y no por la ecología, güey, sino porque el petróleo ya no es el negocio, güey, que era antes. Ya no es el negocio principal. No, yo no estoy diciendo que no No, sea es principal, güey. pregunta. No dije si lo No, no, dijiste no, o no. no. Ya no es Pues el sí lo negocio sigue siendo, principal. güey. Tan Ok. es el principal, güey, que sigue subiendo bueno, siguen utilizando demasiado el petróleo en los Ok. plásticos, en la gasolina. Cada vez hay más carros. Es lo que hace poco fui a la Ciudad de México, güey, y hay muchísimos carros, güey. Entonces, tan solo aquí en Pachuca, güey. O sea, no veías tanto movimiento en estas avenidas que, pues, antes no eran tan transitadas y ahorita pasan muchísimos carros, güey. Tan solo enfrente de mi Entonces, casa, güey. ¿por qué Entonces, dices que ya no es negocio? no, yo no estoy. Es que, Que ya güey, no es el negocio fíjate. que de antes. A ver, ¿por qué dices eso? Claro, pues porque esa es a lo que voy, güey. Cuando empiecen, por ejemplo, ahorita que están empezando los carros eléctricos de Tesla, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo de las otras marcas.
Pero... Hay varios de Jack, de Nissan. Ajá, no, pero es que yo hablaba, hay una que se llama Lumineer, algo así, y hay otra que se llama Nikola, que también es son competencias directas de Ah, Tesla, perdón. De Nissan, por ejemplo, está el Nissan Leaf, hay uno bueno, hay también de Mercedes, de de BMW, BMW. de la Peugeot, hay varias, ¿no? Ya están saliendo bastantes. Entonces, eso es a lo que voy, güey. ¿Estás tú apostando por un negocio que tú crees que va a seguir siendo negocio durante 50 años, cuando a lo mejor esos 50 años de un momento a otro se convierten en 15, 20 o 30 o ponle 45 años? Eso es a lo que voy, No, güey. Pues es tu punto de vista, a es que es menos lo de que mismo tú que te seas dije. analista y seas especialista No, en. te dije que los presidentes no piensan a largo plazo, es lo que te estoy diciendo. Pero es que es a No es lo que yo voy, güey. justificación, no es Por eso, justificación, sí, no, no, pero no, por no, eso hacen no. las cosas. Ellos quieren dar hechos, quieren mostrar resultados durante su sexenio. Sí, y eso está bastante claro, güey. O sea, yo no te discuto esa parte, güey. Yo no estoy diciendo, güey, que realmente López Obrador lo hizo mal y debió de haber hecho otra cosa. Digo, yo te dije, desde mi punto de vista, si tú quieres, ignorante, güey. No, es Sin que saber, güey. yo entiendo tu punto de Es que, vista. güey, te encabronas y me dices, no, No güey, es estoy que los encabronado. políticos lo ven así. No, Ya es que tú sé, güey, ya dices, sé yo que quisiera, pero es lo que te digo. Una cosa es lo que yo quisiera, una cosa es lo que tú quisieras. por eso, güey. Yo quisiera que hasta mi propia familia ya no usara gas, pero pues no los puedo obligar. Claro. Y no va a pasar, güey. Probablemente. Exactamente. O sí, no lo sé. Tal vez en un futuro cuando ya sea negocio. Claro, pero aquí es para dar nuestra opinión, güey. O sea, digo, lo que es real, güey, ¿para qué lo discutimos, no? O sea, los intereses de gobierno, güey, y de los políticos o de los empresarios en general, pues es enriquecerse, güey. No, pero O es que tener ese es una mi buena punto. fama durante el Ujú. tiempo en el que estén. Pero a lo que voy es eso, güey. O sea, Pero la mira, plática no debería de ser encaminada, güey, hacia justificar el por qué lo hacen los políticos, no, güey. no, 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 Porque no es una entenderlo, justificación de no, 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 ellos. escucha, entenderlo, güey, no te va a traer absolutamente nada. Yo creo que al contrario, güey, deberías de tener un discurso, no en contra del presidente o del gobierno actual o del pasado, del que viene, me vale, o sea, lo que sí, güey, es que deberíamos de tener una opinión un poco más certera de acuerdo a nuestro futuro por el bien general, güey, generalizado, no nada más económico, güey. Entiendo, pero regresamos a lo que hemos hablado no durante el podcast. Lo que podemos hacer nosotros, que está en nuestras manos, que no somos políticos, es ejercer nuestro voto. Ya los que hagan allá ¿Tú arriba, pues crees? sí, pues ya lo hemos discutido ¿Pero un de qué chingo de forma? veces. Pues Sí, sí, ejerciendo sí, nuestro pero... voto. O sea, al final Sí, de sí, sí. cuentas, tú lo dijiste al principio del episodio. Ya estando arriba, pues van a hacer su desmadre, güey. Y pues Y ya, o por eso, sea, pero entonces, ¿en qué ayudó? Ese es mi punto, o no, pues sea... no sabemos, jamás vamos a saber en qué va a ayudar, jamás vamos a atinarle al bueno, güey. Porque en general no votas por el mejor, votas por el menos peor. O sea, No, de ahí votas por... es de que no, güey. entrada, Muchos votan por el que les conviene, güey. O pero por pues el que les ninguno es pagó. bueno, o sea, ninguno es bueno. Todos nos van a coger de cierta manera. Ese es el ¿Sí? punto. Sí, sí, sí. Los que no votan por intereses propios, los que realmente votamos por México, votamos por el que creemos que va a generar un cambio. Creemos, Entonces es una democracia falsa. pero no. Más bien no tenemos opciones reales. La democracia se supone que existe. Yo también he estado en contra de la democracia un chingo de los procesos, pero esa es otra cosa. La Pues situación es... aquí A es ver, que nosotros no elegimos a nuestros dirigentes que queremos, sino entonces nos falso. dan. Es que no, porque al final de cuentas gana el que tiene más votos y eso es la democracia. Pero ¿cómo sabes que realmente la gente votó por ese que ganó? Esa no es la situación es que nosotros, que nos pone, ellos deciden a Es quienes que nos sí es la ponen. situación, güey. No, la situación es que ellos deciden a quién ponen. Es a lo Ellos que voy, deciden, a entonces ver, hay tú una eliges entre democracia estos falsa, o güey. estos. Sí. Ok, es una democracia falsa. Sí. Ok, bueno, entonces pasamos a otro tema porque ya. Pues es que, ¿qué quieres que te diga, güey? No, nada, güey. Tú defiende tu punto, güey. Mi punto Defiende es tu punto, ese. güey. No, pues es que tú nada más estás poniéndole nombre a algo y ya, diciendo es democracia falsa. Si para ti Sí, eso ya puedo se llama estar. democracia falsa, pues llámalo democracia falsa. Pero no te tienes que enojar por eso. No. A lo que me refiero Sí, es güey, la que neta, si güey. existiera una definición así real que dijera esto se define como democracia falsa, pues tal vez te debatiría. Pero te diría, no, una democracia falsa es esto y esto. Pero si tú, es como si tú le pusieras a algo, algo que tú inventaste, eso se va a llamar el teorema de Eddy, pues te diga, no, eso no es un teorema de Eddy. Pues si tú le pusiste el nombre, ni modo que te diga que no, güey.
Entonces, Pues tendría que demostrar que es un teorema, güey. pero si Porque tú le teorema quisiste sí poner el tiene. teorema de Eddy, pues ya No, es tu pero pedo, güey. tampoco no puedo Así yo sea una suma, inventar. así sea 2 más 2, pero tú decidiste poner el teorema de Eddy, pues si así decidiste ponerlo, está bien, güey. Pues si lo compruebo, sí, güey. Si no, no. Exactamente. Está mal. Entonces, si tú quieres decir que es democracia falsa, si ese es el título que le quieres poner, pues No es que está yo le quiera bien. poner título, güey. El problema es que tú dices, ok, la única forma, güey, en que puedes ayudar es ejerciendo tu voto. Va. Ok. Y después dices, nada más que cuando ya Y no dije quede ayudar el que quede. tampoco. Bueno, ¿me puedes repetir lo que dijiste? Pues es que la única manera en la que podemos influir en la Bueno, política sin ser políticos, sin estar dentro de la política, sin ser funcionarios, es mediante el voto. Es la única manera. sí, aquí a lo que voy es lo siguiente, güey. O sea, tú dices influir dentro de la política. Te pregunto, porque no quiero que me digas, no, No, es que yo no dije la esto. única manera en la que podemos influir ¿Influir a qué, güey? Ok. en la política, no dentro de la política, en la política, sin nosotros estar involucrados, es mediante el voto. Ok. Eso de manera utópica. No, pues es la única manera que tenemos. ¿Qué otra manera tenemos? Digo, que tengamos la manera no quiere decir que sea verdad. Es ¿qué otra manera tenemos entonces? No, no estoy diciendo que haya otra manera, güey. O sea, yo no quiero discutir contigo en esa parte. Yo lo único que quiero entender es cómo es que va a influir tu voto si realmente al fin y al cabo los que deciden son los de arriba, güey. No Pues importa que nosotros, muchos se hayan supone que votado, güey, nosotros por decidimos un por quién está personaje. arriba. Sí, y lo dijiste y me estás dando la razón. Se supone, güey. Una cosa es lo que es realmente y otra cosa es lo que nos hacen creer, güey. Pero no Y yo no porque, estoy no, diciendo que siempre haya corrupción. El problema aquí, güey, es que volvemos al mismo punto. Al fin y al cabo, tú y yo no sabemos si realmente cuando AMLO, güey, pongo de ejemplo a AMLO, güey, no para sí, sí, atacarlo, sí, está bien. pero nada más cuando quedó Felipe Calderón y cuando quedó Enrique Peña Nieto, que AMLO dijo que se la habían robado y que muchos analistas y personajes dijeron que sí, efectivamente se la habían robado. O sea, ¿cómo sabemos nosotros realmente entonces que fue de esa manera? Y si es así, entonces, de qué sirve votar? Yo no estoy diciendo que no voten, a aguas, nada más para que no me digas nada al respecto. ¿De qué sirve votar si de todas formas es como nada más un proceso burocrático el votar para que al fin y al cabo ya saben quién va a quedar? ¿Me explico? Porque si de todas maneras, si todos pensáramos de esa manera en que no sirve para nada, es lo mismo que con el cubrebocas. Si todos decimos, pues si de todas maneras nos vamos a enfermar, si el otro se lo va a poner, entonces yo para qué me lo pongo. Y empezamos con esa idea, pues entonces se vuelve un caos. Así haya corrupción o no haya corrupción, nuestra obligación es eso. Sí. Así, y es la única manera que tengamos, sea falsa o sea verdadera, la única manera que tenemos, que tenemos para influir en nuestro gobierno y hay que hacerla válida. Si es la única que tenemos, hay que ocuparla. Si se la pasan por los huevos, pues ni modo, no podemos hacer nada al respecto, pero hay que ocupar los medios que tenemos. No porque funcionen bien o funcionen mal, vamos a dejar de ocuparlos. Ese es mi punto. Sean buenos, sean malos, si son los únicos canales que existen, los tienes que ocupar. Es que yo creo que entonces va por ahí, ¿no? O sea, el mensaje entonces No, tendría que es que ser ese, entonces, ¿no? si tú quieres hacer un cambio mayor, entonces, si tú dices, es que está mal, bueno, yo, como individuo, como Eddie León, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y ahí es cuando las personas entran a la política y dicen, creo que yo puedo cambiarlo. Ese es a lo que voy, o sea, el discurso debería de ser ese, o sea, cómo No. cambiar la situación. Pero si yo, por Sí, ejemplo, güey, no quiero estoy involucrarme en hablando la de política, debería, güey, no estoy diciendo que va a ser, güey. O sea, desde mi punto de vista es lo que debería pasar, o sea, que alguien realmente tenga ese objetivo, güey, de cambiar las cosas para bien y no para mal, o sea, no para hacer lo mismo, güey. y ¿Me los explico? hay, Pues a lo mejor y sí, güey, pero pero yo no no sé si tú me soy. puedas mencionar uno, güey. El Kumamoto, ¿cómo se llama? Takamoto, ese fue su nombre. El que era, el que se volvió diputado y luego iba para una senaduría. Yamamoto. ¿Yamamoto? El No, que no era tengo idea, güey. ¿de dónde es? De Oaxaca. Ajá. No, no tengo idea. Lo acaba de entrevistar Roberto Martínez. Ah, no. Es Él que entró así. Él fue candidato independiente y logró un chingo. Logró su registro por medio de firmas, por medio de votos y después llegó ujú, y así ha cambiado. Y hay personas que lo hacen así. Pero tú decides hasta qué punto te quieres involucrar. Yo te digo, claro. a mí no me gusta la política, no me gusta llenarme de esas cosas porque se me hace una mierda, se me hace mucho, está lleno de corrupción. Sí, a mí igual. Sin embargo,
creo que es importante que votemos. Sin embargo, Sí. mi coherencia, mi congruencia me dice que si yo en pandemia no he salido, pues no voy a salir a votar en esta ocasión. Y sí, está mal, pero esa es mi decisión en estos momentos. Bueno, pero lejos de justificarte eso que ya quedó claro. O sea, nada más ese es mi punto. O sea, Kumamoto, Yamamoto, este güey Ujú. que logró de cierta forma crear un cambio dentro de su comunidad. Yo no sé nada de de este personaje que me estás diciendo, entonces por eso no estoy hablando realmente lo que hizo, ¿me explico? Sí, sí. Eh, Ese es a lo que voy, güey. O sea, la mentalidad de la gente, güey, debería de cambiar hacia algo positivo, no importa qué tan mal esté la situación, como tú lo dijiste. Está bien ejercer el voto y que se haga como tal, no una costumbre, pero sí una ideología, ¿no? Baby Porque steps. realmente no tenemos, sí, 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 pero al mismo tiempo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, seguimos, tú lo has visto, seguimos en esta sociedad polarizada en donde unos creen que que el voto no sirve para nada y otros creen que el voto, pues, ¿cómo decirlo? Pues es la ley, ¿no? Es lo que al final va a decidir quién se queda o no. Yo, mi pregunta como tal era nada más para resolver esa duda, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas respecto a lo que se hace con el voto, que nos hacen creer de cierta forma que con el voto puedes cambiar las cosas, Pero es que nos pero podríamos nunca pasa meter, nada? es que es lo que te digo, la situación no es el voto o si hay democracia o no, sino las figuras que están ahí, las opciones que tenemos. Es como si te dijeran, güey, hay buffet, puedes comer lo que quieras, pero obviamente está delimitado de acuerdo a los platillos que haya. Ujú, Y te claro. ponen mierda, te ponen mocos, te ponen saliva. Pues hay buffet, cómele, órale. Es Atáscate. así. A eso me refiero. No es que no haya buffet, hay buffet, pero las opciones están de la verga. ¿Me Claro, explico? es que eso es a lo que iba, güey. O sea, Pero es que si no eso tenemos sucede. de dónde elegir, o sea, si no hay uno menos peor que el otro, porque al fin y al cabo todos son los mismos, nada más que representan a un partido diferente u otros colores, güey. O sea, cuál es el objetivo No, no. justificado para votar? Eso, votamos por el que creemos que es el menos peor. No votamos por el que creemos que es el mejor, sino porque Claro, el sí, que sí, sí, creemos pero es que, a que va a ver, hacer un cambio. Y sí, ya. sí, sí. Yo no Ese es el quiero poner punto. dudas, yo Ese no es el quiero punto. poner dudas, o sea, para que la gente no vote. Yo a lo que voy es, yo quiero que desde tu punto de vista tú me des una razón justificada del, aparte de que por qué es nuestra obligación y debemos de ejercerlo, o sea, ¿por qué yo como ciudadano tengo que ir a ejercer mi voto para que conforme a las leyes o conforme a, no sé, todo lo que convenga a partidos políticos y a política en general, si no va a cambiar la situación y si todos son lo mismo, por qué votar? O sea, para que quede uno y otro. O sea, si al fin y al cabo Porque va a el quedar cambio, lo que quieran ellos sí, y se va a manipular de la forma que ellos quieran. ¿Me explico? O porque sea, al casi, final de casi cuentas, a lo que yo voy es, por ejemplo, ahorita estoy pintando más o menos como un régimen ya autoritario, pero ay, ¿cómo se le dice? Cuando el presidente o bueno, la persona rige completamente el país sin que otras instituciones u otras una organizaciones dictadura. tengan, ándale, dictadura. Ujú. O sea, el no ejercer el voto y el dejar que ya los presidentes o las figuras políticas elijan, pues, quién va a quedar después, o sea, como tal, ya sería una dictadura o a lo mejor ¿cómo se llama? Este, Monarquía, como monarquía, oligarquía. ándale, sí. No, como monarquía, güey. Porque nada más sería pues un solo personaje o a lo mejor una Porque al pareja, final de ¿no? cuentas, yo, en mi opinión, Ujú. yo creo que tenemos que generar el cambio que nosotros podamos en el alcance que tengamos. Así, en todas partes. O sea, si queremos un cambio, tenemos que hacer el cambio nosotros. Por ejemplo, Pero es a lo que voy, el voto hace ese cambio pues si tú no o quieres la creerlo, o sea, educación. si, porque si ese es es lo lo que te repito, o sea, es como si yo quiero separar la basura y al Ajá, final el camión de la basura no tiene separación. O sea, al final no importa que yo le dé la bolsa de orgánica e inorgánica, él las echa al mismo lugar. sí. Pero yo lo voy a seguir haciendo. Ujú.
y espero que en algún momento eso cambie, pero yo voy a hacer lo que esté en mis manos. Y si en mis manos está simplemente el votar, yo confío en que ese va a ser mi cambio y después ese cambio es como una cadena de favores. Si tú a las personas que te rodean les hablas de esos cambios, con que uno se convenza y genere ese cambio también en él, ya hay algo, un avance. Y si esa persona también empieza a generar un cambio primero en él y después en el entorno que él está, aunque sea a uno, y así sucesivamente, se va a ir haciendo poco a poco. No Estoy de podemos hacer acuerdo un contigo. cambio inmediato, masivo. Sí, estoy de acuerdo Entonces, contigo. por lo menos tienes que empezar a hacer los cambios que tú quieras Pero y ese que es mi punto. puedas. Ese es mi Si punto. O eso es lo sea, que si eso es lo que nos queda, mira, si al final de cuentas no afecta, si yo me pusiera en la posición de, pues, ¿para qué voto si no afecta? Y si el de junto toma esa misma actitud, y el de junto, y el de junto, y por eso las elecciones tienen un porcentaje bien bajo de de votantes, porque hay un participación. chingo de personas que piensan así, güey. Claro. Pero vemos un chingo de personas que decimos, yo creo que sí puedo generar un cambio, aunque sea un voto. Yo creo que mi voto sí importa, para bien o para mal. Y eventualmente va a haber políticos que lo hagan por las razones correctas y eventualmente va a haber alguien que va a llegar y va a hacer el cambio o van a hacer cambios poco a poco. Tal vez no va a ser un cambio de la noche a la mañana como todos creímos que iba a ocurrir con Andrés Manuel, que realmente sí iba a haber un cambio enorme y tal vez no se puede hacer así porque dentro de su mismo partido o él mismo tal vez existe todavía mucha corrupción y existe mucho egoísmo y siempre van a seguir jalando para su propio pozo, pero tal vez en lugar de jalar todo para un solo pozo, lo empiezan a repartir poco a poquito y tal vez esos cambios no se van a dar de la noche a la mañana, pero si no empezamos, pues jamás van a ocurrir. Es como una carrera. Si quieres correr 10 kilómetros, pues por lo menos tienes que dar tu primer paso. Si nada más piensas en que quieres correr 10 kilómetros, pero jamás empiezas, pues no va a ocurrir. Sí entiendo ese punto, pero digo, Sí, no estoy a favor, digo, no estoy de acuerdo contigo en ese punto de decir la mentalidad de votar va a traer el cambio. Yo creo que el cambio va a venir si realmente empezamos a tener una cultura, no de política, sino una cultura pues un poquito más consciente en cuanto a la sociedad. O sea, si esa educación o la educación que nos están impartiendo cambiara de forma positiva, entonces yo creo que ahí sí existiría el cambio, porque te voy a poner el ejemplo, o sea, imagínate que empiezas a contagiar a la gente para que vote, al rato va a ser, hipotéticamente, va a ser el 70% de la población que participe en las encuestas o en las elecciones, pero como no hemos tenido una educación o un cambio social o un cambio de idiosincrasia, pues los de arriba van a seguir siendo lo mismo, una porquería. Entonces ya, la gente ya participa, pero la gente está participando pues para hacer el cambio, pero como los que están arriba y los que se están postulando no están, o sea, no piensan cambiar, pues nada más lo único que cambió es que la participación pues tuvo un crecimiento, pero es a lo que voy a pero lo que ya tú hay un dices. cambio. Sí, pero ese cambio de qué sirve, güey. Tal vez en ese momento no sirva de nada, Es que eso es a lo que pero voy, güey. es que no te quedas ahí. Ya lograste un cambio. Ahora es un cambio pequeño. Y eso es lo que te estoy diciendo. Vas de poco a poco. Primero dices, Sí, ahorita cuál, vas de primero, es que no puedes pensar en el problema que está hasta allá si no afrontas el que tienes aquí primero. Entonces, si ahorita el problema es la participación ciudadana y se logra, pues ya después dices, a ver, ya vimos que la sociedad unida puede colocar al dirigente que quiera. Ahora, los dirigentes son una mierda. Ah, entonces hay que buscar la manera de tener mejores dirigentes. Me explico, o sea, no puedes simplemente querer cambiar todo de chingadazo y eso es lo que de lo que he estado diciendo. sí lo Son entiendo. poco a poquito. Entonces, si el primer paso es que todo mundo se dé cuenta cuán importante es un voto, pues tal vez vamos primero a atacar ese problema y después atacamos el que sigue. Y ya que estemos ahí, atacamos el que sigue y así sucesivamente. No Sí puedes entiendo. primero atacar al que está más lejos, que dices, es que el problema es el dirigente, sí, pero ¿cómo llegó al que está hasta allá? Pues creando concientización, güey. Pues puedes No crear su precisamente del concientización. voto, para mí.
Es que es en todos los sentidos. O sea, es como lo mismo con la Sí, güey, ecología y pero lo a mismo ver, con la sociedad. O sea, sí, güey, pero es estamos que hablando tú ahorita. estás defendiendo ahorita, Ok, güey. hay un No cambio de defendiendo, mentalidad. Hay un cambio de mentalidad en la sociedad. Y luego, como que luego, ¿qué va a pasar? Si los de arriba siguen siendo una mierda. pues eso es a lo que voy. O sea, si hay gente que empieza a tener una mentalidad un poco más, ¿cómo llamarlo? No sé, pues más de conciencia sobre lo que está Ujú. pasando con la sociedad y qué es lo que quieres que pase con tu país. Entonces, Los va a matan. haber más, entonces, ¿qué tiene que ver el Kumamoto que me dijiste o el Yamato o lo que sea? Si de todas formas, si llega muy alto, lo van a matar. Pues no sabemos hasta dónde va a llegar. Vamos a ver qué pasa. ¿Y Pero ya cómo mataron. sabes que cuando con el voto, que el 70% de la gente o el 80% o si quieres el 100% que ya ejerce su voto, y que empecemos con ese cambio de concientización para que los dirigentes sean mejores, ¿cómo sabes que no los van a matar? Porque Para no ha que... ocurrido. Es que eso es a lo que voy, o sea, estás No, defendiendo ese es una, un problema pero... nuevo. No. No, güey. No, sí. A los políticos honestos los han matado. Eso es una Sí, prueba. Eso ya ha sí, estoy existido. completamente de acuerdo. Nunca ha habido un 100% de Pero ¿cómo? votación. Pero Cuando exista y haya una matanza así enorme, yo te voy a decir, no mames, güey, si no está peligroso hacer eso, güey. No puedes suponer sobre algo que no existe, que no ha pasado nunca. En cambio, sí podemos suponer qué pasa con los dirigentes honestos, porque ya sí, ocurrió. estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Pero, pues no sé, güey. Entonces, ¿qué problema atacas primero? ¿Qué es lo que está en tus manos hacer? Esa es la situación. ¿Qué es lo que a ti, como Eddie León, como individuo, no como sociedad, qué, qué está a tu alcance? Pues las dos, güey. ¿Cuál? Pues la concientización tanto del voto, güey, como de la educación, güey. ¿Cómo piensas hacerlo? Pues o sea, pues es que, No, como individuo, sin hablar con... Es que es eso, tú solito. ¿Qué cambio puedes generar tú solito, sin apoyarte en otras personas? Tú como esto, individuo, ¿qué puedes hacer? esto, Lo estamos haciendo. pues ahí está, güey. Eso es bueno. ¿Qué más puedes hacer? Pues sobrando con el ejemplo, güey. Y saliendo a votar. Es que sí, güey, Pues pero... el hecho de votar da el ejemplo. ¿Por qué? Porque tal vez tu hija vea que a ti te importa votar. Y cuando crezca diga, es que a mi papá le importaba votar. Entonces hay que seguir votando. Y tal vez eventualmente cuando ella cumpla 18 y sea mayor de edad y tenga tal vez las circunstancias sean distintas, no lo sabemos. Claro, y precisamente por eso a lo mejor no va a importar si yo iba a votar o no, güey. Pues ¿Cuántas no lo cosas hacía tu sabemos, papá que tú no las haces, güey? pero O tu mamá o lo cualquiera. importante es hacer lo que creamos correcto en nuestra época. Sí, 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 sí. Sí estoy de acuerdo, güey, pero eso es a lo que voy. O sea, yo preferiría, güey, primero concientizar a Nicole, güey, sobre qué está bien y qué está mal. Exacto, ahí está la palabra. A Tú decir, puedes, oye, ¿sabes qué? De grande tienes que votar. tú ¿Por puedes qué? Pues concientizar a nada más Nicole. tienes que participar. No. Tú puedes concientizar a Nicole. Es una persona. Eso es a lo que me refiero. El chiste es, si tú crees que el cambio va por medio de la concientización, pero quieres concientizar a un país completo, pues estás jodido. ¿Por qué, güey? Porque ahorita, tú no puedes hacerlo. Pero es que tú hablas como si yo lo dijera de que lo voy a No, hacer en un año, güey. a lo que me Y yo refiero nunca di es, un tiempo, güey. no, escucha. A lo que me refiero es, uno como individuo no tiene que esperarse a 10 años. Tú puedes ahorita causar un cambio en tu hija. En ella sí puedes generar un cambio. Ahorita. Ujú, Ese es mi punto. Empezar a hacer los pasos pequeñitos, los baby steps. ujú. Y esos pasos pequeñitos nos van a llevar a cambios cada vez más grandes. Pero no porque quieres cambiar a un país entero te vas a esperar hasta que tengas la audiencia suficiente para poderla cambiar. Puedes empezar ahorita, poco a poquito. Sí. Una persona, una Sí, niña. es que está bien, güey. O sea, el problema, güey, te repito, güey, es que tú estás, o sea, me lo haces ver como si yo quisiera concientizar al país, güey, de una. Y no es así. Creo que tú y yo somos lo suficientemente inteligentes como para saber que todo cambio, güey, requiere un tiempo. Y el tiempo puede ser muchísimo, güey, o puede ser muy poco Sí, dependiendo del tema a tratar, güey. Y sabemos que cambiar la mentalidad de todo un país, güey, no es cuestión de 6 años, güey, porque ni no, siquiera López Obrador lo va a hacer y ningún presidente lo ha hecho, güey. Ni lo va a no. hacer, güey, porque es muy poco tiempo, güey, para cambiar
a 130 millones de cabrones. Ese es mi Sí, punto. lo Si, entiendo. o sea, ya para terminar, güey. Aquí lo que yo estoy diciendo para mí es más fácil, güey, concientizar a Nicole o educarla como una persona buena de acuerdo a lo que yo creo que, o cómo debería de ser la sociedad, o cómo debería de ser una sola persona. Claro. Entonces, esa es mi forma de participar y de ayudar a concientizar el país, o a la sociedad, o a Pachuca, o lo que tú quieras, güey, o a mis vecinos, güey, Sí. o al círculo de Nicole, güey. Y si Nicole lo hace con sus compañeros o compañeras, güey, qué chido, güey. Si no, pues ni modo, güey. O sea, ya son cosas que están. Y si puedo yo contagiar a mis amigos, mejor. Y si puedo contagiar a mis familiares, mejor. Y así se va haciendo una cadenita, güey. Pero el problema, güey, es que, o sea, primero estábamos hablando, güey. Tú me dijiste, es que se empieza por el voto. Y yo te dije, güey, para mí, la forma correcta es decir, güey, ¿qué está bien y qué está mal, güey? O sea, desde chiquito decir, a ver, no te puedes comportar de esta manera, no porque yo quiera privar tu libertad, sino porque dentro de la sociedad no son acciones que puedan favorecer a la sociedad en A conjunto. ver. Entonces, una vez que ya tengas entendida esa parte, güey, de qué es lo que está bien y cómo debes de actuar tú como un ente dentro de una sociedad, entonces ahora sí, te inculco por qué debes de votar. No era lo que me Ese refería. es mi punto. Está bien tu punto, Pues, lo apoyo, pero no era lo que yo me refería. Yo me refería, y lo dije, fue que la manera en la que yo puedo influir yo como individuo en la política sin estar involucrado en la política es por medio del voto. Es lo sí, único, es la única está manera bien. en la que se Sí, puede sí, hacer sí. ahorita. Estoy de acuerdo. Y es lo que he dicho. Y digo, pues sí es la manera en la que podemos influir en la política, no en la sociedad. Repito, no estoy hablando de la sociedad. En la política, la única manera que tenemos todos para influir en la política sin pertenecer, sin estar dentro de la política, sin ser partidarios o, ¿cómo se les dice? Parties, political parties, partidos políticos o todo eso, es por medio del voto. Es que no se dice así, pero no me acuerdo cómo se dice. Es por medio del voto, pues entonces hay que ejercerlo. Ese es mi punto. No estoy hablando yo de cambiar a la sociedad, ni de qué es bueno para la sociedad. Nos desviamos del tema y está bien, yo apoyo lo que dices. A lo que me refiero es que si lo que está en mis manos para cambiar la política del país es el elegir, el ejercer mi derecho a elegir un mandatario, pues hay que hacerlo. Así como tú puedes influir en una persona, en una personita, como es tu hija, ese es una influencia pequeñita, un cambio pequeñito que a la larga tal vez crezca, pues también, sin Y nada tenga más, mayor influencia. sí, sin nada más ahorita votando es lo único que yo creo en lo que puedo ayudar o tratar de generar un cambio, pues lo hago. Si yo creo que separando las botellas de plástico en una bolsa aparte y dándoselas o las cajas de cartón, que también lo hago, al de la basura y diciéndole, esto es cartón, y es un cambio pequeñito y creo que eso puede ayudar, pues lo voy a hacer. Y eso no solamente en la política, sino en todos los ámbitos de mi vida. Sí. Pero en la política específicamente, pues la única manera que yo como individuo particular, o no sé cómo se le diga, como persona física, no moral, Ujú. es el voto, pues es lo que voy a hacer. Ese era el punto. Bueno, eh, estoy de acuerdo contigo por una parte y en otra, pues sigo sin seguir del todo tu punto. Pero bueno, ya para terminar este episodio que no pensé que se fuera a ir por, por el lado de la Pero mira, política y de las elecciones. hoy no nos agarramos del chongo tanto. Que me han No, dicho no, que les no. gusta. A mí me han dicho que les gusta cómo nos agarramos del chongo, güey. Que piensan que nos vamos a agarrar a madrazos y no, eso Es jamás que va a ocurrir. son opiniones contrarias. Al fin y al cabo, lo que digo, para todos los que nos están escuchando, aquí la cuestión es que una plática no tiene que llegar necesariamente a los golpes, ni tiene que llegar pues a polarizar aún más, ¿no? Sino simplemente sacar puntos de vista propios, o de acuerdo a lo que hemos vivido, de lo que nos hemos informado, de lo que hemos leído, visto, escuchado, Sí. etcétera, etcétera. Dar nuestro punto de forma inteligente y tratar de llegar pues a una mediación, ¿no? En donde, por ejemplo, lo que pasó ahorita, ¿no? Creo que estoy de acuerdo contigo en que se tiene que ejercer el voto. Sin embargo, creo que para mí,
a lo mejor te repito de forma pues ignorante, creo que para mí es más fácil cambiar lo que está sucediendo en la cuestión política desde abajo, pero en la educación social de los niños, ¿no? De las personas que apenas vienen. Pues ambas. Entonces, digo, estás tú también de acuerdo con eso, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que ambas. O sea, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que cambie la mentalidad o que influyas en la mentalidad de Nicole va a tardar el tiempo en el que ella sea mayor de edad? sí, sí, sí. No, Y mientras inclusive va a tanto, llegar un momento en el que ella va a tener sus propias opiniones exactamente. Y políticas mientras y tanto, personales y a lo puedes mejor estar ya no voy votando, a... ¿no? Sí, ya, o sea, a lo que voy es que ya después de eso yo no voy a poder ejercer ya tanto pues mi Influencia. opinión, ¿no? O mi influencia, exactamente. Ujú. Pero bueno, ya como conclusión te voy a decir, güey, que pues obviamente sabemos que las cosas para que cambien aquí en México están cabronas. Se tiene que empezar obviamente por nosotros, por el cambio. En primera, como tú dices, empezar a participar más en las elecciones para que al menos se note esa diferencia que realmente el pueblo está interesado en quién nos va a gobernar, ¿no? Y también cambiar, creo que a la par, para mí sería de esa forma, cambiar a la par nuestros intereses, no ser tan egoístas, aunque yo sé que es algo imposible lo que estoy pidiendo, pero no ser egoístas en el sentido que por una beca que nos estén dando o por ciertos beneficios que nos estén dando, Por una nos vamos, despensa. sí, nos vamos pues no sé, a balancear hacia otro lado, ¿no? Entonces, no va por ahí. Yo creo que tenemos que pensar un poquito más, no humildes, sino pensar más como entes dentro de una sociedad que al fin y al cabo, si nuestra sociedad está bien, nosotros nos vamos a ver beneficiados. Y si nada más nos queremos beneficiar a nosotros mismos, pues nuestro alrededor va a seguir igual. Y aunque tú seas rico, pues a lo mejor vas a estar alrededor, digo, en medio de pura porquería, ¿no? Y no estoy hablando O de clases respirando sociales. un chingo de contaminación. Sí, es eso, Sí, ¿no? sí. O sea, simplemente es mirar más allá de lo que te concierne a ti. Esa sería mi conclusión, que seamos un poquito más conscientes y que seamos más, que nos involucremos más dentro de las cuestiones políticas que nos deberían de importar, siempre y cuando no estemos tomando un partido y seamos tercos, sino escuchemos y tratemos de ser, pues de debatir de forma sana, ¿no? Para que se llegue a un consenso, se llegue a una mediación y todos por fin lleguemos pues a un mismo camino, porque desgraciadamente tenemos muchísimos caminos aquí en México y desgraciadamente ninguno de ellos, al parecer, nos va a llevar pues a que México crezca y se convierta, pues no en una potencia, pero ya no hablamos de eso, sino que al menos sea primermundista, ¿no? Pero bueno, eso sería mi opinión, mi conclusión. ¿Tú tienes algún comentario al respecto? No, de hecho no. De hecho creo que lo dijiste bastante bien. Hay que ser más conscientes y tratar de trabajar en beneficio de todos y no solamente de algunos o de uno mismo. Em, Dejar de ser, tal vez, un poquito. No vamos a exigirnos tanto, pero dejar de ser un poquito egoístas, generar un cambio pequeñito, un pequeñito, y ver qué pasa. Y así, poco a Yo digo que poquito. sí, que sean exigentes para que al menos de esa exigencia que tenían de un 100% al menos Es háganle como, el 20, güey. es Sí, que güey, es yo que lo veo como la dieta, güey. Es que yo lo veo así, como los sí, sí, cambios de sí. alimentación. Una persona que está excesivamente mal alimentada, que tiene una mala nutrición y que tiene muchos vicios alimenticios, no la puedes pasar de 0 a 100. No, Entonces, no, por eso no. digo, un cambio pequeñito al principio. Pero es que es a Tal lo que vez voy, güey. O sea, en porque yo lugar de creo tomar que refresco toda la semana, toma refresco 3 veces al día. Y después al, ya de ese cambio, nada más tomas al refresco día una o a la vez al semana, güey. día. A la semana, perdón. Ya después tomas refresco una vez a la semana. Y así, a eso me refiero con hacer menos egoísta al principio. Una Sí, sí, sola vez. sí. Al principio. Al Mi punto es principio. que, o sea, entre más alta te pongas la vara, yo creo que Sí, más vas a conseguir, aunque hagas esos pequeños. Eso es a lo que voy. O sea, si tú te propones un 100 no vas a hacer el 100 porque, como tú dijiste, es muy difícil. Pero te obligas, o sea, te sientes más culpa y te obligas al menos a cumplir un 10%. no, Eso es a lo que voy. no, porque ese es otro tema, pero nada más para cerrar esto, es que no puedes, es el problema que pasa con las personas que quieren ir al gimnasio o que quieren hacer un cambio inmediato en sus vidas. Hagan lo que quieran. No, siempre piensan en que es o 0 o 100. Y el día que no van al gimnasio es, no, ya no fui al gimnasio, ya valió madre, ya chingó a su madre y los dejan. ¿Me explico? Entonces, siempre es pequeñitos, graduales, poco a poco. Bueno, esa es mi visión. Así me ha funcionado a mí. Así No, está dejé de bien, güey. fumar, así dejé de tomar tanto refresco, así. O sea,
bajando. Por eso digo, hagan lo que quieran, güey, porque al fin y al cabo, güey, a todos nos funcionan cosas diferentes. Entonces, pues, o sea, con que realmente se propongan un cambio, sea el 100%, el 50%, un 5%, pues propónganselo de la forma en la que ustedes creen que les va a funcionar. Pero Y ya. porcentaje sobre qué, güey. Pero bueno, ya. Con esto llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal, picarle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y en la cajita de la descripción van a estar nuestras redes sociales. También recuerden que pueden escucharnos por Spotify en el podcast temas que a nadie le importan. Y pues nos despedimos. Me despido a mi compadre, amigo y hermano, que más que hermano es un brother, Eddie León. Y mi bro del alma, Nacho Martínez, esto que fue, es y seguirá siendo temas que a nadie le importan. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.